Continuamos con esta tarde de jornadas. Presentamos el área tributaria, régimen tributario de la construcción, moderador, doctor contador público Ricardo Fuster, relatoras, doctoras, contadoras públicas Gabriela Farisano y Agustina Tabela, expositor, doctor contador público Horacio Di Paolo, disertante, doctor contador público Osvaldo Balán, quien disertará sobre el régimen de promoción de la construcción, aspectos normativos y técnicos. El doctor contador público Horacio Di Paolo expondrá el trabajo La construcción frente al impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, vamos a presentar, primero quiero agradecer a las autoridades del colegio por permitirme presentar este trabajo. Vamos a ver el régimen tributario de la construcción en el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. Antes vamos a hacer una breve introducción. Recuerden que este impuesto, el hecho imponible, grava ejercicio de actividades a título oneroso en forma habitual en el territorio de la provincia de Santa Fe, motivo por el cual las empresas constructoras, la mayoría encuadran el hecho imponible del tributo por las obras que realicen y las construcciones. Entonces, nos tenemos que remontar a la firma del pacto fiscal. Recordemos que este impuesto está armonizado por la ley de coparticipación y con la firma del pacto fiscal, las provincias con la nación se pusieron de acuerdo en eximir del impuesto sobre los ingresos brutos a los ingresos provenientes de la construcción de inmuebles. El pacto fiscal lo suscribieron todas las provincias con la nación y el problema que luego encontramos los profesionales es que no había una definición de qué se entendía por construcción. O sea que esta idea de eximir a la construcción quedó luego desdibujada porque cada provincia interpretó de manera distinta qué entendía por construcción. Así que vamos a ver qué entendió Santa Fe por construcción. Si tenemos que clasificar los ingresos que va a obtener una empresa constructora frente a los impuestos, al impuesto sobre los ingresos brutos, los vamos a dividir en dos, en ingresos por construcción propiamente dicho, que vamos a ver el tratamiento que tiene, y otro apartado va a ser servicios relacionados con la construcción. Los ingresos provenientes de la construcción, vamos a ver que tanto el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe como la ley impositiva anual le van a dar ese tratamiento que tienen ahí. En algunos casos los ingresos van a estar exentos, en otros van a encuadrar como gravados y en otros casos como gravados a tasa cero, mientras que los servicios relacionados con la construcción siempre está previsto que se encuentren gravados. Bueno, ahora tengo un problema que no anda esto. Ahí está. Bueno, vamos con construcción, nos concentramos, fíjense que arriba dice actividades de construcción de inmuebles, vamos a la normativa dice que están exentos los ingresos provenientes de construcción de inmuebles, en tanto en el periodo fiscal inmediato anterior el contribuyente haya obtenido ingresos inferiores o iguales a 2.250.000 pesos. La norma aclara que estos ingresos tienen que provenir de todas las actividades que tenga el contribuyente. Es la totalidad de los ingresos brutos devengados. Entonces, lo primero que nos preguntábamos era, por ejemplo, si una constructora aparte vende materiales de construcción y en un año obtuvo 2 millones de pesos de ingreso por construcción de inmuebles y 4 millones de pesos por venta de materiales de construcción, ahí me queda fuera de la exención ese sujeto por el hecho de que al hablarme de la totalidad de los ingresos, tengo que sumar los ingresos a la de construcción de inmuebles, tengo que sumar la de venta de materiales. Y el otro tema que nos preguntábamos, y lo dejé ahí en el trabajo también escrito, es que el contribuyente puede entrar y salir de la exención dependiendo de los ingresos que tenga en el periodo fiscal inmediato anterior. Así las cosas, si hay un año, por ejemplo, que tiene 2 millones de pesos de ingresos, vamos a suponer que en el periodo fiscal 2021 obtuvo 2 millones de pesos de ingresos, para el año 2022 va a estar exento, porque en el periodo fiscal inmediato anterior. Si en el año 2022 obtuvo ingresos provenientes de la construcción de inmuebles de 4 millones de pesos, para el año 2023 va a estar grabado y así puede entrar y salir de esta exención un año encuadrar y el otro año salir de la exención. El problema que encontramos con esta exención
es que, como les dije, el pacto fiscal no esbozó un concepto de construcción de inmueble y lo dejó librado a lo que cada provincia resuelve. ¿Qué hizo la provincia de Santa Fe? A través de la Dirección Técnica y Jurídica del API, dictó un informe que es el 17 de 1996 que generó muchísimas complicaciones a los contadores. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que dice, pero este informe dice de que construcción de inmuebles, lo primero, empieza diciendo, es construcción de edificios. O sea, se refiere a edificios. Coma, obras de ingeniería completas. Coma, dice, refacciones en tanto y en cuanto la obra que se haga difiera sustancialmente de lo que había antes. Entonces vamos a imaginar qué se refieren con esto de que tiene que diferir sustancialmente. Vamos a imaginar que hay una obra empezada que tiene una planta baja, si arriba le hago 40 pisos y difiere sustancialmente de lo que había antes, por lo tanto encuadra como construcción de inmueble. El problema es que a veces es muy finito, porque si tengo una casa y al lado le hago una cochera y difiere sustancialmente la casa con cochera de la casa sin cochera, medio complicado de definir. Entonces, la definición esa hizo de que muchos contribuyentes, cuando sufrieron determinaciones de oficio, presentaron recursos al fisco. Y acá, como todos sabemos, la etapa recursiva en la provincia de Santa Fe termina en la Fiscalía de Estado, porque lo dice el Código Fiscal, que tiene que emitir un dictamen. Y la Fiscalía de Estado, en particular, emitió un dictamen, que es el 479, en la causa Concret Nor Sociedad Anónima, donde lo primero que dice el dictamen es que la Administración Provincial de Impuestos tiene facultades para dictar normas interpretativas, como esta que tenemos acá, el dictamen 17 de 1996, y que debido al hecho de que el pacto fiscal no contenía una definición de construcción de inmuebles, es válido que el fisco defina qué entiende por construcción de inmuebles. Entonces, termina convalidando lo que dice este dictamen. ¿Qué ocurre, digamos, en la vida profesional con esto? Que van a ver en el trabajo un montón de dictámenes, lo que les estoy comentando, que a veces es muy fino determinar cuando estamos, no cuando es una obra nueva, completa, si vamos a hacer este edificio de cero, todos nos vamos a dar cuenta de que esto es construcción de inmuebles, ¿no es cierto? Ahí no hay ninguna duda. Pero cuando estamos frente a una situación de una obra empezada por una empresa constructora que la abandona y agarra otra empresa constructora y continúa esa obra, en ocasiones para la segunda empresa nos puede costar a lo mejor definir el tema de si encuadra o no como construcción de inmuebles. Y el otro tema que a mí me hace mucho ruido en la cabeza, esto no me anda, no sé por qué. Tengo que hacer, me parece que allá tengo que hacer clic. El otro tema es que este monto que hay acá lo tenemos en la legislación desde el presupuesto del año 2016. Y como nosotros vivimos en un país sin inflación, que no hay ningún problema, vieron que estamos todavía en el 1 a 1, no pasa nada, o sea, no genera ningún inconveniente que no tengamos actualizado este valor. Yo una de las cosas que digo es de que nosotros desde la profesión tenemos que intentar hacer alguna movida para actualizar este valor y llevarlo a un valor razonable al día de la fecha, ¿no es cierto? Bueno, entonces otro de los ingresos que tienen exentos las constructoras es el de primera venta de inmueble nuevo destinado a vivienda, la norma clara que cualquiera sea el sujeto que lo haya construido o financiado. Entonces, ¿cómo la mayoría de las empresas constructoras tiene ingresos superiores a 2.250.000 pesos, si construyen inmuebles que estén destinados a vivienda, en lugar de usar la exención que está en el P, usan la exención que está en el Q, siempre y cuando encuadren como vivienda. Acá, en el mismo sentido, en el trabajo lo tienen, la Administración Provincial de Impuestos dictó el dictamen 5 del 98, donde interpreta qué es, digamos, un inmueble nuevo, y la interpretación del fisco es cuando no fue habitado. El inmueble es nuevo cuando nunca fue habitado. Y luego dice que el destino vivienda hay que entenderlo cuando en el plano fue concebido para vivienda. Vamos a imaginar que en el plano se pone vivienda, pero luego esa vivienda se usa como oficina, la venta que va a hacer la empresa constructora, como en el plano declarado a la municipalidad le puso que era una vivienda, la va a encuadrar como exenta independientemente que el comprador le dio otro destino. O sea que acá lo que tenemos que ver en destinados a vivienda es el destino del plano que se inscribe en el municipio. Y luego fíjense que dice cualquiera que fuera el sujeto que lo hubiera construido, bueno, ahí mucho no, digamos, no nos interesa.
en general son constructoras, no vamos a tener inconvenientes. Entonces, de las dos exenciones que tenemos, una de las cosas que entiendo es que las constructoras que, por ejemplo, hacen, qué sé yo, galpones o que construyen oficinas o que tienen que hacer un sanatorio, esas no nos van a encuadrar acá en esta exención, motivo por el cual entiendo de que tendríamos que sugerir aumentar el monto de 2.250.000. Siguiendo con construcción, en la legislación tenemos previsto que las empresas constructoras que obtengan ingresos provenientes de obra pública se van a encontrar grabadas a tasa cero. Y acá me voy a detener a hacer una pequeña explicación. Todos sabemos que en la exención se verifica el hecho imponible, pero el legislador, digamos, resuelve eximir a la actividad, motivo por el cual no tiene que tributar. Acá se verifica el hecho imponible, el contribuyente hace base imponible por alícuota cero y luego va a pagar un mínimo, porque está grabada a tasa cero la actividad, no está exenta. O sea que aquella empresa constructora que se dedique solamente a hacer obra pública, no es que no va a tener que hacer nada, va a pagar un mínimo en función a la cantidad de empleados que tenga. Bueno, entonces, acá tenemos en la legislación que la obra pública dice que cuando en el estudio, ejecución o fiscalización o financiamiento participe el Estado nacional, provincial, municipal o comunal, o entes autácticos o descentralizados, esto va a estar grabado a tasa cero. La norma también aclara que esta tasa cero se aplica a los subcontratistas, porque recordemos que en un proceso licitatorio una empresa gana una obra pública, pero a veces esa empresa subcontrata a otras empresas para que hagan una parte de la obra pública. Entonces, en toda la cadena de subcontratistas, siempre y cuando el subcontratista, fíjense lo que dice, lo exprese en la factura, que es, digamos, una obra proveniente de la licitación que ganó, qué sé yo, tal empresa constructora, no va a tener ningún problema, va a encuadrar como tasa cero. Acá, a diferencia, esperen que me olvidé una cosita, a diferencia de lo que ocurre en la construcción de inmuebles, donde tenemos el dictamen 17 del 96, la definición de obra pública está en el artículo 1 de la ley 5188 de la provincia de Santa Fe, y este artículo 1 es mucho más amplio en la redacción que el concepto de construcción de inmuebles. Cuando miramos el artículo 1, nos dice que obra pública es construcción, refacción y arrendamiento. O sea que vamos a pensar, si hay una empresa que le alquila maquinaria vial a la Municipalidad de Rosario para pavimentar las calles, ese arrendamiento de las maquinarias encuadra como obra pública. Y también refacciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo entre obra pública y privada, que esto también nos genera ruido a nosotros en la cabeza. Si hay una empresa constructora que viene acá y pinta, nosotros sabemos que eso no es construcción porque no es una obra de ingeniería completa, como no va a ser servicio relacionado con la construcción. Pero si esto fuera entonces eso va a estar grabado para esa empresa. Pero si esto fuera una escuela provincial y viene una empresa constructora y pinta, eso sí es obra pública y va a gozar de la tasa cero, para que entendamos la diferencia entre algo privado y algo público, ¿no es cierto? En lo privado a veces vamos a servicios relacionados con la construcción, en lo público en general todo encuadra como obra pública. El problema que tenemos es que este inciso le quedó pegado una normativa vieja. Y en el párrafo que sigue dice que la construcción de inmuebles, si la facturación del sujeto es inferior a 2.250.000, y fíjense que el otro sea igual o menor, está grabado a tasa cero. O sea que acá hay un error legislativo donde en el Código Fiscal, en el P, tenemos puesto que está exento, y en la ley impositiva anual, en este inciso que es el 7A, lo tenemos como grabada a tasa cero, los mismos ingresos provenientes de la misma actividad. Esto es un error legislativo que yo propongo que a las jornadas que le sugiramos a la legislatura de que lo cambien. Y acá viene un tema que me imagino que Ricardo en esto se va a detener para hablar, que nos da muchísimo dolor de cabeza a los contadores, porque todo aquello que no encuadre como construcción de inmuebles, y que, les repito, el concepto está en este dictamen 17 del 96, va a estar grabado como servicios relacionados con la construcción, o en otro lugar usa la expresión servicios conexos a la construcción, que están grabados a la alícuota del 3%. El problema que encontramos es que hay una cantidad
terrible de informes y dictámenes, y muchos confirmados por la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, con diferentes interpretaciones. Yo les voy a dar un solo caso, que lo tengo puesto en el trabajo, para que entendamos la problemática. Hay un contribuyente que lo que tenía que hacer era movimiento de suelos. Lo que normalmente se hace el pozo para luego hacer un edificio. La Fiscalía de Estado, en un dictamen que es el 800, le dijo al contribuyente que eso no era construcción de inmuebles. Otro contribuyente con la misma actividad interpuso una consulta vinculante al API. En el resultado de la consulta vinculante, el fisco le dice al contribuyente que el movimiento de suelo más una obra que le había hecho de sostén para que no se vengan abajo los edificios al lado, era construcción de inmuebles. O sea que, al primero movimiento de suelo le dijeron servicio relacionado con la construcción, grabado al 3, al segundo con la consulta vinculante le dijeron usted que hizo el pozo del edificio está exento. Con el tema de construcción de inmuebles, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá necesitamos un poco más de seguridad jurídica, porque no puede ser de que a un contribuyente le digamos una cosa y a otro le digamos otra cosa. Bueno, hay una ley nacional, que es la 27.467, que creó un régimen de vivienda social a nivel nacional. Y que en esa ley nacional invita a las provincias, el artículo 98, a que establezcan exenciones en materia de impuestos de sellos y de impuestos sobre los ingresos brutos, y además que promuevan que los municipios también otorguen incentivos tributarios en materia de tasas, esto en materia de derecho de registro de inspección, o en materia de, por ejemplo, la tasa de revisión de planos, que cuando alguien tiene que iniciar una obra tiene que pagar la tasa de revisión de plano. Lo cierto es que la legislatura de la provincia de Santa Fe nunca sancionó una ley adhiriendo a los términos de esta ley, y la verdad yo tengo la opinión de que sería sumamente importante que la provincia adhiera y que genere seguridad jurídica desde este punto de vista, porque ustedes dirán, ¿para qué va a adherir si total nosotros tenemos el tema de la primera venta de inmueble no destinado a vivienda? Pero eso es relativo, porque en una vivienda no solamente la constructora, todos los que sean servicios relacionados con la construcción le van a quedar grabados, porque la constructora tal vez haga el inmueble, pero luego va a venir el electricista y va a romper la pared y va a pasar los caños, es servicio relacionado a la construcción, va a venir el pintor y va a pintar, es servicio relacionado con la construcción, y así hay un montón de tareas complementarias que se hacen en la construcción que estarían grabadas, que si la provincia de Santa Fe adhiere a esta ley, esos servicios relacionados con la construcción, como son en una vivienda social, quedarían exentos. De más está decir que todos sabemos la necesidad de vivienda que tiene nuestro país y que creo que merece tener un tratamiento diferencial. Por eso tenemos esta ley nacional que, esta ley lo que hace es eximir de IVA la vivienda social. Yo creo que vale la pena que nuestra provincia adhiera a la ley y esté todo exento, no solamente la construcción de la vivienda, sino todos los servicios relacionados con la construcción. También uno de los temas que dejo escrito en el trabajo para que lean es que, bueno, con la ley que sancionó el blanqueo y con la prórroga, hay un artículo que es el 26, se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a adherir al régimen nacional del blanqueo y a la prórroga, y esto realmente Santa Fe no adhirió y nos va a generar un problema a los contadores, porque nosotros le vamos a blanquear a los contribuyentes que nos pidan, pero si el sujeto está grabado con ingresos brutos, ese monto, si el sujeto está exento no vamos a tener ningún problema, que si yo vamos a pensar en un productor agropecuario que tiene que blanquear plata, como tiene ingresos exentos no van a estar grabados, entiendo yo, en la construcción. Por lo menos eso fue digamos, la interpretación que hizo el fisco de otros blanqueos. No sabemos si ahora con autoridades nuevas van a cambiar de opinión, pero tradicionalmente el fisco interpretó que en los blanqueos, si el contribuyente estaba exento del blanqueo. Eso pasó con otros. Acá, si no adherimos, aquellos contribuyentes que estén grabados, que ellos tengan una actividad comercial, por ejemplo, y que paguen la alícuota básica y que tengan que blanquear, les va a quedar grabado el blanqueo. Entonces, eso yo creo que desalienta a que los contribuyentes de la provincia de Santa Fe blanqueen, porque se van a encontrar con el problema del API, de que van a tener que tributar sobre el monto del blanqueo el impuesto sobre los ingresos brutos. Y como todos sabemos que hay
regímenes de intercambio de información entre las administraciones tributarias, es altamente probable que una vez que termine el blanqueo, el API le pida a la FIP el listadito de todos los contribuyentes nuestros acá de la provincia de Santa Fe que blanquearon, a los efectos de mandarle una cartita e intimarlos a que paguen el impuesto sobre los ingresos brutos sobre el blanqueo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las propuestas? Me quedan 5 minutos, vamos bien. La primera de las propuestas que yo le hago a las jornadas es de que este monto que permanece invariable de 2.950.000 pesos desde el año 2016, le propongamos a la legislatura actualizarlo y buscar algún mecanismo de que permanezca siempre actualizado. Una de las cosas que se me ocurrió es ponerlo en módulos tributarios, que todos sabemos que la legislatura todos los años cambia el valor del módulo tributario. Entonces podríamos convertir, acordar un valor en módulos tributarios y ya nos olvidamos, se va a ir actualizando solo. La otra de las propuestas que le hago a la jornada es que hay que solucionar el doble tratamiento legislativo que tiene el tema de construcción de inmuebles, que en el 213P lo tenemos como exento y en el 7A de la ley impositiva lo tenemos grabado a tasa cero. Eso realmente hay que de alguna manera solucionarlo y yo me inclino por la exención. ¿Está claro? Porque la exención se incorporó después de la gravabilidad a tasa cero, o sea que está el adagio ley posterior de la ley anterior, entiendo yo de que deberíamos aplicar el P, pero bueno, dejemos prolijo la legislación, porque cualquiera de nosotros que está distraído puede ir a leer la ley impositiva y no leer el Código Fiscal, ni siquiera está en el mismo cuerpo normativo, estamos hablando de dos cuerpos normativos distintos. Luego, yo propongo que debemos exigirle a la Administración Tributaria Santafesina, a la API, le tenemos que exigir que dicte una resolución general interpretativa explicando con total claridad qué se consideran servicios relacionados con la construcción. Y si tiene que poner en esta resolución que el electricista, el plomero, el gasista, el pintor son servicios relacionados con, que lo ponga. O sea, eso nos va a dar a nosotros seguridad jurídica y no de andar interpretando que si la obra de ingeniería es completa, que si es un edificio. O sea, creo que nos ponen a los contadores en una situación de intérprete de la normativa que no es clara para nosotros. Podemos cometer error y tener que darles muchas explicaciones a nuestros clientes. También creo yo que hay que sugerirle a la legislatura de la provincia de Santa Fe que adhiera al régimen nacional de vivienda social. Me parece que por la falta de viviendas que hay, el déficit de viviendas que hay, sería bueno dar, digamos, mostrar digamos, esta situación. Pensemos que ustedes también podrán pensar, la mayoría de las viviendas sociales son obra pública. No, hay empresas constructoras que es 140.000 UVA el concepto de vivienda social. O sea que hay empresas constructoras que están haciendo viviendas sociales y que podrían gozar de la exención. Y también propongo sugerirle a la legislatura de la provincia de Santa Fe que dicte una ley adhiriendo al régimen del blanqueo para darle seguridad jurídica a los contribuyentes que graben, que se encontrarían grabados con el impuesto sobre los ingresos brutos, fruto de grabar, de declarar, ¿no es cierto?, en este blanqueo una suma de dinero. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Vamos a alterar un poquito el orden para no mezclar temas provinciales con nacionales, así que vamos a abrir a preguntas para Horacio, todo lo que tenga que ver con lo que él expuso. Así que bueno, vayan levantando la mano quienes están acá y veremos en el chat quién pregunta también. Así que bueno, quien quiera comenzar con las preguntas. Fue tan claro, Horacio, que no hay preguntas.
¿Están de acuerdo todos con la propuesta que presentó Horacio? Principalmente lo que le comentábamos antes, que el monto no sea actualizado como monto, sino de establecer un mecanismo de actualización para no tener que estar pidiendo continuamente la actualización del mismo. Y bueno, después el tratamiento el doble tratamiento de tasa cero y de actividad exenta. El otro tema es exigir a la Administración Provincial el dictado de una resolución general interpretativa para solucionar las tantas y ambiguas interpretaciones que hay sobre servicios relacionados con la construcción. Sugerir a la legislatura de la provincia de Santa Fe el dictado de una ley adhiriendo a los términos de la Ley Nacional 27613 y su prórroga, que es la de vivienda social, y la prórroga de la ley, sí, exacto, la ley de banqueo. Bueno, ¿están todos de acuerdo con las propuestas? Bien. Agradecemos al doctor Di Paolo. Y ahora sí vamos a presentar nuevamente, darle la bienvenida al doctor Balán. Bienvenido. En este momento se encuentra conectado. Es contador público, especialista en tributación, docente, disertante y coordinador de numerosos cursos, jornadas, seminarios y conferencias. Ha escrito libros, capítulos de libros y numerosos artículos y colaboraciones en revistas especializadas. Durante más de 30 años se ha desempeñado en distintos estudios y empresas ocupando cargos de relevancia en materia impositiva. Bienvenido, doctor Balán. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Bueno, antes que nada quiero agradecer esta invitación a las 20º jornadas tributarias, previsionales, laborales y agropecuarias del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario. Y para mí es una gran satisfacción, un honor que me hayan invitado a estas jornadas tan prestigiosas, que bueno, en alguna oportunidad, hace mucho también tuve oportunidad de participar. Así que buenas tardes a todos. Ya nos veremos en otra oportunidad presencialmente. En esta ocasión no me fue posible trasladarme. Tengo muchos colegas, amigos en Rosario y toda la zona. Así que voy a intentar compartir pantalla para empezar la disertación. Espero que me estén viendo y me estén escuchando normalmente. El asunto es compartir. A ver. Doctor Balán, ¿me escucha? Sí, ¿me están Sí, escuchando? lo voy a ayudar para compartir pantalla. Share screen. Sí, ahí mismo, en la opción del icono verde, selecciona el archivo. Sí. Seleccionar y ahora share, compartir. Compartir. Se supone Ahora que sí. ahora lo deben estar viendo. Lo estamos ¿Sí? viendo, pero le vamos a pedir por favor que lo ponga en pantalla completa. Bien. Ahí vamos. Ahora sí, muy bien, gracias. Creo que con los años me faltan unos 5 o 10 años más y lo voy a terminar aprendiendo. Bueno, arrancamos entonces con bueno, el tema es régimen de promoción de la construcción, aspectos normativos y técnicos. Bueno, tengo el tiempo acotado, le pido acá al amigo Ricardo, el doctor Ricardo Fuster, que me señale los tiempos, por las dudas. Bueno, esto arrancó el año pasado, esta ley 27.613, con este rimbombante título de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a... ¿Hola? Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, todo eso, ¿sí? Que después, bueno, puede llamar a confusión, porque habla de acceso a la vivienda, y como vamos a ver, y ya lo sabemos, no están limitados los proyectos inmobiliarios, los proyectos constructivos,
no están limitados exclusivamente a vivienda. Y acá, bueno, vamos a hablar un poquito de la ley 27.613 porque es el origen de todo, si bien el punto pasa fundamentalmente hoy por la prórroga del blanqueo, título 2 de la ley 27.613, que se refiere a normalización de la tenencia en moneda nacional y en moneda extranjera. Entonces, el régimen está destinado a promover inversiones en construcción. Esto tiene que ver con obras privadas nuevas en el ámbito de nuestro querido país. En cuanto a qué se entiende por obras, la misma ley prácticamente replica el artículo 4 del decreto reglamentario de la ley de IVA, que define obra para el hecho imponible, obra sobre inmueble propio. Obras son justamente aquellas construcciones, construcciones, instalaciones y ampliaciones, ¿sí? Construcciones, instalaciones y ampliaciones que, de acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones análogas, estén sujetas a denuncia, autorización o aprobación por parte de la autoridad competente, o sea, tal cual lo que reza el artículo 4 del decreto reglamentario de la ley del IVA, con un solo agregado, por las dudas, le pusieron entre otras, por las dudas que haya algún otro tipo de construcción no prevista. Y lo que es importante es que, bueno, en aquel momento ya se definía cuáles eran las obras nuevas y también aquellas que a ese momento, exactamente el 12 de marzo del 2021, tenían o hubiesen tenido un grado de avance inferior al 50%. Bueno, y esto ya lo comentamos, si bien el título refiere a vivienda, acá obviamente al no haber ninguna distinción con lo que se dice en la ley, no hay ninguna restricción, claramente obras privadas nuevas también están incorporadas la construcción de oficinas, depósitos, inmuebles industriales, etc. Bueno, esta historia de que el grado de avance no debía superar el 50% al 12 de marzo del 2021, y cómo se prueba eso, y a través de un dictamen, por ejemplo, de un profesional matriculado competente en la materia, que no somos nosotros, por suerte en este caso, sino que son los que tienen la incumbencia en materia, serán arquitectos, ingenieros, etc., y sino la información presentada ante autoridades edilicias. La ley 27.613 fue reglamentada por el decreto 244 del año pasado, el 2021. Y acá tenemos dos títulos, ¿no? En la ley 27.613, el título 1 y el título 2. En el título 1 es algo que está terminando porque se refiere a beneficios para aquellos que inviertan en la construcción, obras privadas nuevas, exención en bienes personales, pago a cuenta en bienes personales, diferimiento en el pago del ITI, impuesto a las ganancias. Bueno, eso está todo en el título 1. Y en realidad eso sería para aquellos que tienen fondos declarados, porque la misma norma, y luego se volvió a aclarar, que aquellos que entren en el blanqueo, mejor dicho, si alguien decide exteriorizar moneda argentina o moneda extranjera en función a este título 2 de la ley 27.613, que es lo que se ha prorrogado, hoy tenemos una prórroga del blanqueo, lo vamos a llamar directamente para simplificar, el blanqueo de la construcción es lo que se ha prorrogado, y no hay prórroga alguna para el título 1. Quiere decir que el título 1 es algo que está terminando, algunos sí, por supuesto, todavía les afecta o les puede interesar, y tenemos dos beneficios en materia de bienes personales. Por un lado, la exención de las inversiones en construcción, en obras privadas nuevas hasta el 31 de diciembre del 2022, desde que se efectivice la inversión y hasta que se produzca la finalización de la obra. Tiene un máximo de 2 periodos fiscales, y esto es para inversiones efectuadas solo a partir del 12 de marzo del 2021. Ahora, también tenemos un artículo importante en el decreto 244 que define más o menos, ¿no? Define, pero más o menos, qué se entiende por inversiones en proyectos inmobiliarios,
porque hay una enumeración. Esto ha sido criticado ya por la doctrina, porque decir, por ejemplo, por un lado está bien, porque amplía el panorama, puede entrar a alguna otra forma de invertir en un proyecto inmobiliario, y por otro lado, esta amplitud puede dar lugar a dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, las inversiones serían la suscripción de boleto de compraventa, el otorgamiento de la escritura traslativa, aportes a fideicomisos y también la suscripción de determinados fondos comunes de inversión, entre otros. En materia del pago a cuenta de bienes personales, es el artículo 4 de la ley 27613. Juro que ya terminamos con esto y vamos a arrancar con el blanqueo. Solo es un recordatorio de que el título 1 todavía está vigente y que algunos lo están aprovechando o usufructuando, y además está en la misma ley 27613. Y además, como si esto fuese poco, tiene algún enganche que vamos a referir luego con respecto al blanqueo, o alguna definición que nos puede ayudar. 1% del valor de las inversiones en construcción, esto es el pago a cuenta, y lo que se estableció fue una especie de cronograma, periodos, un primer periodo entre el 12 de marzo del 2021 y el vencimiento de la declaración jurada del 2020, que fue allá por agosto del año pasado, luego otro periodo entre el vencimiento de la declaración jurada del 2020 y el 31 de diciembre del 2021, y el tercer periodo, que es el que estaría vigente todavía, inversiones realizadas entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022. ¿Sí? Entonces este es el régimen de pago a cuenta de bienes personales, el 1% de las inversiones realizadas, y en cada uno de estos periodos, si arrojaba un saldo a favor la declaración jurada de bienes personales en función al cómputo del pago a cuenta, ese saldo a favor se podía trasladar al ejercicio siguiente, salvo el saldo a favor que pueda surgir de la declaración jurada del periodo fiscal 2022, porque ese ya no es trasladable. Y luego también la norma establece algún régimen de prelación, cómo considerar este pago a cuenta en relación a otros regímenes de pagos a cuenta. Y acá tenemos otra norma que es interesante, en el título 1, la ley 27613, siempre todavía estamos allí, que es el diferimiento de ganancias e ITI para titulares de inmuebles o de derechos de inmuebles, cuando aporten esos inmuebles o cedan esos derechos, y le podrá corresponder el ITI, si por ejemplo es una persona humana y ese inmueble se hubiese incorporado a su patrimonio antes del 1 de enero del 2018, y si no, estaremos hablando de impuesto a las ganancias, que será el impuesto a las ganancias normal o el impuesto a las ganancias cedular, según el caso, pero este tema ustedes lo conocen mejor que yo. Y acá la idea es que finalmente, por ejemplo, si se aporta un inmueble o se vende un inmueble, que luego se desarrolle un proyecto inmobiliario, o sea, el comprador va a tener que desarrollar un proyecto inmobiliario, y acá hay un plazo, el plazo se entiende que es para el aporte o para la venta, que estaría venciendo el 31 de diciembre del 2022. Ahora, el inicio del desarrollo deberá producirse en un plazo máximo de 2 años, desde el momento en que los inmuebles o los derechos hubiesen sido transferidos, o sea, sería 2 años contados como máximo, sería hasta el 31 de diciembre del 2024, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es el beneficio del diferimiento? Y en vez de operar en las fechas normales y habituales, el pago del impuesto va a proceder cuando en el periodo fiscal los titulares perciban una contraprestación, algo no similar, pero un acercamiento en algún punto a un principio de percibido, ¿no? Cuando se percibe una contraprestación, cuando se ceda también, cuidado, a cualquier título la participación, derechos o similares, cesiones de derechos, cuando finalice la obra o cuando se adjudique la unidad. De todos estos momentos, el que ocurra en primer lugar. Como si esto fuese poco, el artículo 5 tiene otro beneficio que es importante, que es la actualización del costo, porque para determinar cuál es la base imponible impuesta a las ganancias, que este es un problema serio para los sujetos empresa, porque resulta que por ahí tienen un inmueble desde hace muchos años, desde el año, no sé, 1990, no sé lo que sea, o 2008, y no hay actualización alguna, salvo que hubiesen optado por el malísimo
revalúo impositivo optativo que estableció la reforma de la 27430, pero era muy poco conveniente, pocos lo usufructuaron, y si no, no tenemos actualización de inmuebles incorporados al patrimonio en ejercicios pre-reforma, o sea, antes de ejercicios iniciados el 1 de enero del año 2018. Entonces, este sistema de que permite actualizar el costo, en realidad es interesante, pues la norma dice que no aplica el artículo 10, la 23928, autorizada doctrina, criticó cuál es la norma que le apuntaron, pero se entiende que en realidad también estaría comprendido el artículo 39 de la ley 24.073, con lo cual sí podría actualizarse, esto es importante, una sociedad anónima que tiene un inmueble ahí perdido, lo puede aportar a un proyecto inmobiliario y se le permite actualizar el costo como si esta restricción al tema de actualizaciones no hubiese existido, o mejor dicho, no existe en este caso. ¿Cómo vamos? Me parece que vamos mal, muy mal. ¿Hasta qué hora tengo tiempo, Ricardo? ¿Están oyendo? A ver si estoy hablando. No, sí, estamos escuchando. La parte que les dije, soy Osvaldo Balán, es un gusto saludarlos. ¿Esa parte se llegó a entender? Sí. Pero vamos, Completamente. a ver, perfectamente. ¿Tenemos hasta 4:10? ¿16:10? Me escucha, ahora sí. Me está escuchando, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí, 37 minutos faltan. Ah, bueno, está bien. Está muy bien con el horario. Gracias. Bien. Sí. Sí, yo calculo que antes de las 20:30 estaré terminando, no sea un problema. Bueno, vamos al tema del título 2. Se permite declarar de manera voluntaria, este es el tema de normalización o exteriorización de la tenencia de moneda nacional extranjera, como había salido con la ley 27613. Todos sabemos que esto no tuvo, la verdad, no tuvo éxito, y no tuvo éxito por distintos motivos, pero el motivo principal fue que en realidad el lapso que hubo entre el momento que todo estuvo disponible y la fecha mágica o trágica primera era para blanquear a la tasa más conveniente, obviamente el 5%. Acá también hay un tema, el impuesto al blanqueo varía enormemente. Todos van a intentar entrar, o intentaron en su momento entrar en la alícuota más conveniente, que es el 5%, que es una alícuota barata para un blanqueo, y tiene algún condimento adicional que ustedes conocen y lo vamos a repetir, pero aquellos que se atrasan o que por algún motivo determinado no se decidieron, se deciden más tarde, o son impulsados o impelidos por el fisco, y esto ocurre después de la primera fecha, solamente en esos casos me imagino que habrá blanqueos, por supuesto que va a haber, pero a tasas mucho más inconvenientes, porque pasa del 5 al 10 y luego del 10 al 20. Entonces, los fondos, toda la parte operativa ustedes la conocen, hay que depositar en una cuenta SECOM puntual, una cuenta especial que tiene que estar abierta en entidades financieras, comprendidas en la 21.526. Esto es lo que demoró muchísimo, entre que el régimen no se conocía, los bancos tampoco, hubo poco plazo. La verdad que prácticamente imposible. No sé cuántos pudieron entrar en esta primera etapa del blanqueo, pero no fueron muchos. Y el tema de los plazos, lo que ya comentamos. Esto ya fue, como dicen los chicos, esto ya fue. Y entonces, muy pocos entraron en este régimen, en el régimen de la ley 27613. Y ya hace varios meses se venía comentando que el gobierno estaba interesado, y bueno, puntualmente, justamente ser un proyecto de Sergio Massa, de revivir. Entonces, el blanqueo revivió, renació de las cenizas, ¿no? Como el ave félix, no, que creo que es el ave fénix. Y esta es la prórroga que vamos a comentar inmediatamente, dispuesta por la ley 27.679. Pero muchas de las cosas que ya teníamos con la 27613 obviamente se repiten y son iguales en esta prórroga. Por ejemplo, el impuesto, no, acá se acordaron, se dieron cuenta, no como en otros blanqueos, de especialmente establecer
el impuesto al blanqueo no es deducible en impuesto a las ganancias, ni tampoco puede computarse como pago a cuenta. Obviamente, para gozar de los beneficios de este régimen de blanqueo, hay que pagar el impuesto respectivo. Y acá un punto importante que estábamos comentando con Ricardo unos minutos antes, y todos lo sabemos, pero es un problema también, no se pueden utilizar los fondos depositados en la cuenta SECOM.ar para cancelar el pago del impuesto. Y ojo que pueden ser cifras significativas, con lo cual no todos los contribuyentes tienen en blanco, vamos a decirlo así, los fondos para poder pagar el impuesto. Esto hay que preverlo. Y bueno, alguna solución tendrá que buscar el contribuyente si es que no tiene los fondos. Y bueno, la solución será pedir plata, ¿no? Un préstamo, alguien le prestará, o el banco le otorgará un préstamo, no sé, de alguna manera tiene que conseguir los fondos para pagar el impuesto al blanqueo, que es requisito indispensable para gozar de los beneficios del mismo. Bien, y esto lo que habíamos comentado un poquito rápidamente, aquellos que entran en el blanqueo no pueden gozar de los beneficios del título 1. Esto la verdad que fue criticado también por alguna doctrina, pero es así, marche preso. ¿Por qué? Y porque si alguien tiene fondos no declarados y también fondos blancos, bueno, no, si la aplicación de los fondos blancos, o sea, los fondos declarados, no va a gozar de ninguno de los beneficios del título 1, porque este sujeto está exteriorizando, ¿sí? Entonces, la norma habla subjetivamente. Si es un sujeto que blanquea, no goza de los beneficios del título 1. Y los beneficios son los que existen en los demás blanqueos, no hay algo demasiado nuevo, ¿eh? El tema de no estar obligado a la FIP, de la fecha de compra de las tenencias, ni el origen de los fondos. Quedan liberados de toda acción civil, penal tributaria, comercial, penal cambiaria, penal aduanera, quedan eximidos de los impuestos que hubiesen correspondido, que hubiesen omitido, ganancias, salidas no documentadas. Perdón, tomo un poquito de agua. Ganancias, salidas no documentadas, IVA, bienes personales, débitos y créditos, respecto a la materia imponible involucrada. No se aplica la presunción de incrementos patrimoniales no justificados. Con respecto a facturas apócrifas, no está prevista, digamos, que no se puedan regularizar, entonces entrarían, aunque después vamos a hacer alguna acotación al respecto. Y como en los demás regímenes también de blanqueos, no aplica la liberación a retenciones y o percepciones practicadas no ingresadas. Estas son cosas que ya vienen, ¿no? Vienen y son conocidas. También si el que blanquea es un sujeto que no está obligado en cabeza propia a tributar impuestos a las ganancias, ¿no? Por ejemplo, hoy una sociedad simple o residual, una sociedad colectiva, también entran los fideicomisos llamados puros o transparentes, donde no tributan en cabeza propia, estos sujetos no tributan en cabeza propia, entonces la norma dice, mire, si blanquea la sociedad, quedará liberado el socio o quedará liberado el fiduciante beneficiario en la proporción que le corresponda de acuerdo a su participación en impuesto a las ganancias. Acá, bueno, no pueden ser objeto de las exclusiones, no pueden ser objeto de normalización los fondos que estuviesen depositados, obviamente, en países identificados por el GAFI, como de alto riesgo o no cooperantes. Después tenemos las exclusiones subjetivas, que también son similares a las de otros blanqueos, declarados en quiebra, condenados por delitos por la ley penal tributaria o delitos dolosos con conexión con incumplimientos tributarios, bueno, lavado de activos, y funcionarios públicos que hubiesen ocupado determinados cargos en determinadas fechas, entre el 1 de enero del 2010 y el 12 de marzo del 2021. Acá hay un tema importante. Esto también hace un poco de ruido, pero el fisco, el fisco, acá es la ley, ¿no? Es la ley. La ley lo ha establecido también en otros regímenes. Uno tiene la costumbre de buscar siempre algún culpable, ¿no? Nos sale automáticamente, la culpa la tiene el fisco. Bueno, acá no, acá la culpa la tiene el legislador, pero lo que dice es, mire, si usted entra en el blanqueo, tiene que renunciar previamente a toda acción, todo procedimiento judicial o administrativo para reclamar actualizaciones de cualquier naturaleza. Y si hubiesen promovido estos procesos, deberán desistir de las acciones ya invocadas. O sea, renuncian a futuro y renuncian por lo que hubiesen ya iniciado. Está reglamentado
Bueno, la resolución original que reglamentó la 27613 fue la 4976 de la FIP, ¿sí? Y acá tenemos un tema que por suerte se aclaró porque trajo bastante ruido en su momento, muchas preguntas. Los sujetos que exterioricen los fondos, ¿qué pueden hacer con este dinero que está en la cuenta secom.ar? La pueden mantener depositada en el valor de origen, dólares o lo que fuese, o pueden venderlos en el MULC, que nadie lo va a hacer, porque hoy tenemos una brecha, no sé, del 100%, depende de qué dólar estemos hablando, pero tenemos una brecha del 100% más o menos, casi el 100%, más del 100%. Y el punto C, que es lo que van a hacer todos aquellos que depositan moneda extranjera en la cuenta secom.ar, es aplicarlos transitoriamente y por única vez. Está resaltado porque esto, bueno, hizo mucho ruido, ¿no? A la adquisición de títulos públicos nacionales para su posterior venta con liquidación en moneda de curso legal. Y bueno, que tiene que efectuarse esta venta con liquidación en un plazo perentorio, establece la Comisión Nacional de Valores. Pero como dice por única vez, y no sé, muchos pensaban por única vez, ingreso $500.000 a la cuenta y por única vez, pero si en realidad estas operaciones se van a ir haciendo paulatinamente en función a las necesidades del proyecto constructivo que se trate. No es que de una se van digamos, a vender los $500.000, sino que por ahí hay una primera operación de 100 y otra de 50 y así sucesivamente. Y esto fue aclarado no hace tanto. Fíjense que el 4 de mayo del 2022, espacio de diálogo, AFIP, entidades profesionales, y la AFIP dijo, bueno, donde dice por única vez, no sea problema que no es por única vez, ¿sí? Puede hacerlo en forma parcial. Esto está aclarado en el nuevo decreto, o sea, no es que tenemos solamente esta opinión en el espacio de diálogo. Luego hay temas operativos, no nos vamos a referir a los temas operativos, por ahí ustedes ya lo vieron, por ahí lo conocen mejor que uno. Se crea un registro para el desarrollador, el tema del REPI, esto está en el decreto 244, registro de proyectos inmobiliarios. Esto es todo lo que el FICO va a chequear, ¿no? para verificar que el proyecto se está llevando adelante, y etcétera. Entonces, ¿quiénes están obligados a inscribir en el REPI, a efectuar la registración? Los desarrolladores, los constructores, vehículos de inversión, etc. Y previamente tienen que informar el domicilio del proyecto en el sistema registrar. Bueno, una vez que ingresaron los datos y si es aceptada la transacción, se va a generar un código que es el COPI. Cada vez tenemos más siglas, ¿no? Impresionante. Código de registro de proyecto inmobiliario. Bueno, acá, para acreditar que las obras se iniciaron a partir del 12 de marzo del 2021, también para justificar de que no tenían un grado de avance superior al 50% a ese momento, se requiere un dictamen de profesional matriculado. Para poder usufructuar los beneficios, esto es del título 1 también, pero también lo tenemos en el título 2, la exención, pago cuenta de bienes personales, diferimiento de ganancias, el inversor deberá consignar en la declaración jurada respectiva el o los copies que provea el desarrollador. Pero estos son todos temas operativos, ¿sí? Así que lo vamos a ver más rápido. También hay una declaración jurada, en el caso de la normalización hay una declaración jurada, aquellos que blanquean van a tener que informar el o los copies, ¿sí? Y también el monto de las inversiones realizadas. La norma dice cuál es el servicio en el cual hay que ingresar. El plazo fue hasta el 31 de marzo del 2023, mejor dicho, porque todavía no venció. Esto es para los que están en el primer tramo del blanqueo, porque en el segundo tramo vamos a ver que hay un plazo, por supuesto, posterior. Algunas cuestiones que algunas ya han sido señaladas, ¿no? Por distinguida doctrina. Hay bastantes colegas, amigos que han escrito sobre este tema, hay algunos de Rosario y sus adyacencias. Creo que artículo del colega y amigo Juan Carlos Serra, no me quiero equivocar, me voy a olvidar de alguno, de Gustavo Gómez y algunos de Lidia Santa Cruz. Bueno, inversiones indirectas y el tratamiento de bienes personales. Acá lo que se planteaba, por ejemplo, uno de los planteos era si alguien invierte en una
en una sociedad anónima como accionista, no está expresamente, la sociedad anónima desarrolla proyecto inmobiliario, eso se considera una inversión indirecta y por lo tanto corresponde a la exención en bienes personales, pero acá estaríamos hablando de bienes personales responsables sustituto o algo parecido, estaríamos en el mundo de los fideicomisos, ¿no? La situación de los monotributistas también lo estábamos hablando con Ricardo, por ahí convendría aclararse. De hecho, no hice un listado de recomendaciones, pero podía, ¿no? Porque ya se ha planteado que, si bien parecería que los monotributenses, ¿no?, que están en el paraíso fiscal monotributense, resulta que no van a deudar ningún impuesto, no está claro que si esto lo saca o no lo saca del régimen, porque recuerden que en la blanqueo de Macri, en la 27260, se aclaró expresamente. Entonces no estaría de más que lo aclaren, porque si no el monotributista va a decir, bueno, está bien, exteriorizo, pero que esto me saca, me expulsa del régimen del monotributo. Esto, bueno, el segundo punto ya lo aclararon, o sea que hoy lo está en el decreto, esto por única vez, transitoriamente por única vez ya está aclarado. No está del todo aclarado, por ejemplo, o sea, qué otro tipo de inversiones indirectas podrían estar comprendidas. ¿Y qué pasa con la nueva ley, la ley 27.679? En realidad el artículo es ¿no? Es mínimo lo que dice la ley 27.679, pues ni más ni menos que una prórroga. O sea, dice, prorrógase por 360 días a partir de la vigencia se publicó el 22 de agosto, ¿no? A partir de la vigencia de la norma. Y entonces acá lo importante, por eso está con rojo sangre, ¿no? Cuidado con las fechas, porque a todo el mundo lo que le va a interesar es llegar antes del 19 de noviembre. ¿Por qué? Y porque ahí está la alícuota del 5%. Pero bueno, para los que sean remolones o se acuerden tarde o se arrepientan, y tenemos la posibilidad, ¿no?, más cara, mucho más cara, porque es 10% por los 90 días posteriores que vencen el 17 de febrero. El tema del 10% vence el 17 de febrero del año que viene. Y finalmente, para los ultra remolones, la tasa fatídica ya mucho más cara del 20%, vence el 17 de agosto del 2023. Bueno, a ver. Acá también hubo alguna duda con respecto, yo no sé si es tanta duda, porque la norma habla explícitamente, remite, acá el decreto es el decreto 556 del 2022. Es un decreto que tiene pocos artículos y remite a la ley 27613 y a su reglamentación. Y entonces también la norma es una foto al 12 de marzo en cuanto a los proyectos, porque la duda es, al 22 de agosto, fecha de publicación de la prórroga, ¿ahí tengo que ver el grado de avance o no? Bueno, de la manera que está redactada la norma, la foto es al 12 de marzo del 2021. Entonces, unos ejemplitos que pueden estar bien, vamos a ver, o no. Un proyecto no iniciado el 22 de agosto, quiere decir que se va a empezar ahora, obviamente que claramente califica. Pero proyectos ya iniciados, si tienen hoy un grado de avance del 70%, calificarían si al 12 de marzo del 2021 dicho grado de avance no superaba el 50%, pues la foto es 12 de marzo del 2021. Tampoco es tan probable que ocurra esto, porque se supone que en un año y medio muchos proyectos deberían estar terminados, pero tal vez otros no. Proyectos con un grado de avance inferior al 50% al 12 de marzo de 2021, pero resulta que la obra ya está terminada y bueno, ahí no hay nada que invertir, ¿no? Ya se invirtió, ya es un inmueble terminado, departamentos terminados, y por supuesto que alguno habrá aprovechado tal vez para la primera etapa de blanqueo, para la 27613, aunque vamos a ver muy rápidamente, una última filmina, esta historia, no sé, que puede ser interesante, pero hay que ver cómo se instrumenta, de que parece que el blanqueo lo quieren extender, o por lo menos ya está previsto, hay un artículo en la ley de presupuesto, proyecto de ley de presupuesto, que establece una ampliación del blanqueo para viviendas usadas, pero con una serie de condicionamientos. Bien. El tema de residentes en la Argentina, esto dice el decreto 556 del 2022, aclara que residentes en la Argentina son los residentes a una fecha, no en cualquier momento, residentes en el país al 22 de agosto del 2022.
El impuesto al blanqueo se va a determinar en función a la tenencia declarada, expresada en moneda en pesos al momento de la cuenta SECOM puntual. Esto es una ventaja, digamos, muy importante, el costo del blanqueo, pues esto ya se ha dicho, ya se conoce, pero bueno, es una ventaja adicional, pero hay que jugar. Bueno, hay que jugar. En la Argentina es muy difícil calcular. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a devaluar? ¿No se va a devaluar? ¿El dólar a cuánto va a estar? ¿Dentro de 6 meses? Bueno, ahora, dentro de un mes, porque hoy tiene una ventaja muy importante el que blanquea por la diferencia de, digamos, la brecha, la brecha enorme que tenemos entre el dólar oficial y el dólar MEP, ¿no? Y entonces, bueno, el cálculo puede ser, me sale la mitad en dólares reales, si uno piensa que el dólar real es el dólar bolsa o el dólar MEP. Las aplicaciones de fondos se podrán efectuar en forma parcial. Esto ya lo dijimos, pero está en el decreto, y es bueno que esté en el decreto. ¿Cuáles son los proyectos inmobiliarios? Son los definidos por la Ley 27613. Por eso decíamos que tenemos que mirar varias cosas de la Ley 27613. ¿Hasta cuándo se pueden afectar los fondos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios? Recuerdan que con la 27613 era hasta el 31 de diciembre del 2022, pero con esta ley, la prórroga, para lo que blanqueen con la nueva ley, es hasta el 31 de diciembre del 2024. De nuevo, insisten, y bueno, mala suerte, no podrá pagarse el impuesto al blanqueo con los fondos depositados en la cuenta SECOM.ar, y también estos son ratificaciones, ¿no? Y ratifican que los que blanquean no tienen derecho a los beneficios del título 1. Bueno, los nuevos plazos para presentar, hay una declaración, algo habíamos comentado, de afectación de fondos al proyecto inmobiliario. Esto para los de la 27613 es hasta el 31 de marzo de 2023 o dentro de los 6 meses posteriores a la afectación del total de los fondos al desarrollo del proyecto, pero obviamente para los que entren en esta nueva etapa del blanqueo, esta declaración jurada recién operará el 31 de marzo, el vencimiento máximo, hasta el 31 de marzo del 2025 o 6 meses posteriores a la afectación total de los fondos al proyecto. Bueno, esto es operativo, ¿no? Cambia la parte operativa en la resolución. La resolución es la resolución 5253 de la AFIP, 5253. Y cambia el tema operativo. Entonces, primero hay que registrar las tenencias, después, bueno, se cargan los datos, formulario 1130, se presiona el botón, es el final de registración, todo el procedimiento. Se genera el BEP con códigos que están establecidos, se confirma, una vez confirmado el ingreso del pago total, se paga de una, pago total, acá no está previsto facilidades. Bueno, y entonces, verificado el pago del BEP, se envía en forma automática la declaración jurada, y la confirmación se le notifica al contribuyente el domicilio electrónico, y el contribuyente descarga el comprobante y a otra cosa. Esta es la parte operativa. Este es el tema que vamos a ver muy rapidito, de noviembre para acá, porque el otro, como dicen los chicos, ya fue. Igual la resolución te lo pone todo, ¿no? Pero de noviembre para acá, digo de noviembre. A ver, hay periodos, esto igual ya lo sabemos, hay periodos que tienen que ver con las acreditaciones efectuadas en la cuenta SECOM.ar. Quiere decir que las acreditaciones efectuadas entre el 22 de agosto y hasta el 19 de noviembre, esto entonces se denomina periodo noviembre. ¿Por qué? Y bueno, porque todas estas acreditaciones lo que corresponde es tributar el impuesto a la tasa del 5%. Y luego tenemos las acreditaciones entre el 20 de noviembre del 2022 y el 17 de febrero del año próximo. El periodo se denomina febrero del 2023, y para los ultra rezagados hay un periodo que se llama agosto del 2023, que es justamente entre el 18 de febrero del año próximo y la última, recontraúltima fecha para entrar en el blanqueo, pero a tasa mucho más alta, 17 de agosto del año que viene. Bueno, y acá esto es más de lo mismo, ¿no? De acuerdo al periodo, ¿cuándo venció? ¿Cuándo venció la presentación o cuándo va a vencer? ¿Cuándo venció para la de 27613? ¿Cuándo va a vencer para la prórroga, los que entran por la 27679? Entonces, ya sabemos, ya lo dijimos, primer fecha mágica o trágica, a esa le apuntan todos, 19 de noviembre del 2022. Ojo que no falta tanto. Y después tenemos las otras fechas de vencimiento. Acá un tema medio tangencial,
si hay algunos que no presentaron el formulario 1130, esto es para la ley 27613, se le da un plazo excepcional hasta el 30 de noviembre del 2022 en la medida que cumplan con una cantidad de requisitos. Esto es la subsanación de un requisito formal incumplido de los que entraron en el blanqueo por la ley 27613. Bueno, y también hay una norma vinculada con el Banco Central de la República Argentina. La comunicación original fue la A7269 y ahora tenemos que la prórroga es la comunicación A7589, que lo que dice es aplícase la comunicación A7269, que es la apertura de la cuenta, lo que tienen que hacer los bancos y demás. Entonces, esto sí puede ser un poco más interesante, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que no se pueden regularizar vía blanqueo? Y aquellos conceptos que no representen, digamos, fondos o que no deriven en fondos no exteriorizados. Un ajuste técnico es un ajuste técnico. Entonces no se puede regularizar vía blanqueo un ajuste técnico, ¿sí? Lo mismo en materia de pasivos omitidos. Acá hay un problema serio, por eso algunos, la vez pasada lo escuchaba al distinguido amigo tributarista Hugo Kaplan diciendo este va a ser el penúltimo blanqueo. ¿Por qué? Y porque hay muchos portfolios en el exterior. Y resulta que el portfolio en el exterior está compuesto por ahí por cuentas a la vista y también por acciones, títulos. Y entonces ese no va a poder blanquear porque automáticamente va a saltar que al 22 de agosto no solamente tenía fondos en el exterior, sino que tenía digamos, otros conceptos no regularizables. O sea, no se pueden regularizar bienes en el exterior, ni inmuebles, ni acciones, ni títulos. Esto es un blanqueo limitado exclusivamente a moneda extranjera o moneda nacional. No sería regularizable vía blanqueo las retenciones y o percepciones no ingresadas. Y en materia de salidas no documentadas, bueno, esto también se ha tratado como que hay que tener cuidado porque si se trata de una operación real, donde lo que ocurre es que no está identificado el beneficiario, pero el dinero salió de la empresa y fue para adquirir un bien, por ejemplo, y entonces eso no sería blanqueable, porque no hay dinero no exteriorizado, el dinero justamente salió de la empresa. Así que lo que se podría regularizar son operaciones totalmente falsas, donde todo falso, o sea, no hubo operación, entonces no hubo dinero que haya salido de la empresa y eso es lo que se podría regularizar. ¿Cuáles serían las ventajas? Yo creo que debemos estar más o menos en tiempo, pero ¿cuáles serían las ventajas del blanqueo? Bueno, como cualquier blanqueo, la liberación de impuestos, sanciones, ley penal tributaria. Ojo que lo que tiene que ver con lavado de activos, no. La tasa es muy conveniente. La tasa es del 5% si se depositan los fondos y se paga en término. Tenemos, y ya lo comentamos y ya lo sabemos, un abaratamiento del costo de moneda extranjera, la regularización de moneda extranjera, porque el impuesto se calcula al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina a la fecha de ingreso de los fondos en la cuenta especial. Bueno, ahora sí tenemos la posibilidad de ingresar los fondos, se pueden ingresar estos estados, pero se pueden ingresar los fondos de manera paulatina y también pueden afectarse de manera paulatina. Acá hay que tener un poquito cuidado con el tema de quién blanquea, porque los que pueden blanquear son los residentes en la Argentina, personas humanas o sujetos a empresa. Pero si es una persona humana, este procedimiento de vender, digamos, comprar los títulos públicos con dólares y luego convertirlos en pesos a través de la venta inmediata de esos títulos públicos, genera un resultado que algunos lo podrán definir o algunos dirán que es una diferencia de cambio, otros dirán que es un resultado por la venta de títulos públicos, pero en cualquiera de los dos casos, para una persona humana, la diferencia de cambio o el resultado por la venta de títulos públicos lo consideramos exento, o eventualmente si es diferencia de cambio, algunos dicen que es no grabada, pero no tiene efectos, eso es lo importante. En cambio, si es un sujeto de empresa, y bueno, hay que ver el número, ¿no? Cuidado con el número, porque resulta que el blanqueo es barato, pero resulta que hay una ganancia grabada, es una ganancia grabada. Ser un sujeto de empresa, bueno, los dólares los tenía en su contabilidad a 150, por decir cualquier cosa, y con la liquidación al dólar MEPES a 300, y esa diferencia es una ganancia grabada en impuesto a las ganancias que le va a impactar totalmente y no tiene mucha forma de zafar. ¿Cuáles serían los problemas
y o incertidumbres. No se pueden blanquear, ya lo dijimos, ¿no? Portfolios o bienes ubicados en el exterior, solo moneda extranjera a la vista. Acá cuidado con lo que ya ocurrió con el blanqueo de Macri, ¿no? Muchos entraron al blanqueo diciendo que suerte la imposición patrimonial en la Argentina, o pseudo patrimonial, está disminuyendo, ¿no? Que la alícuota había bajado en materia de bienes personales y además se anunciaba cuasi su derogación del impuesto sobre los bienes personales y, oh sorpresa, hoy tenemos una imposición recargada, con tasas de 1,75 en el país, 2,25 en el exterior, y entonces ya sabe el que blanquea, ya sabe que tiene esa imposición, pero puede llegar a ser más, no sé, en el futuro. También en Capital Federal hemos tenido toda esta historia de la unidad de sustentabilidad contributiva y demás, el lío que se armó con eso, así que tenemos una imposición más alta, ¿no? También cuidado con la posible generalización del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Alguien puede blanquear y decir, bueno, está bien, voy a tener un departamento y después esto se lo voy a trasladar, transmitir, no sé, donar o testar o heredarán mis hijos, pero eso puede tener una consecuencia impensada, que es el posible restablecimiento, o no impensada, una consecuencia probable, que es el posible restablecimiento del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Algo que ya señaló el colega de muy excelente exposición de Horacio Di Paolo, con respecto a que hay provincias que no han adherido. Eso es un punto que tiene una contingencia, ¿no? Depende de la jurisdicción, ¿no? No sé por qué no adhieren todas, pero es evidentemente una recomendación, ya está planteado, ¿no? Bueno, acá hay temas que no son impositivos, ¿no? Incertidumbre con respecto al rumbo económico, ¿no? Todo el mundo no está demasiado seguro qué va a pasar en la Argentina, pero bueno, el blanqueo es barato. El tema es, bueno, qué va a pasar en la Argentina. Y también, bueno, esto puede jugar a favor de blanquear. ¿Y qué va a pasar con Estados Unidos, ¿no? En este viaje de Sergio Massa también se habló que una de las cuestiones que estaba intentando es esta historia de la información o intercambio automático que se estaba tratando de implementar, pero actualmente no existe, ¿no? Tenemos solo intercambio a requerimiento. Y acá algunos puntos que ya hemos charlado por ahí, sí, para debate o para ver qué se pide o no se pide, algunas dudas con respecto a cuestiones que si entran o no entran en el blanqueo. El tema de los loteos, ¿no? Loteos con fin urbano, si entran, no entran en el blanqueo. También, aunque no ha sido tan utilizado, tenemos algo nuevo, que es el derecho de superficie. Si se construye en función a esta herramienta, el derecho de superficie. ¿Por qué? Porque en realidad ahí hay una cuestión un poco extraña. No pertenece al que está construyendo, o sea, al superficiario, no pertenece el inmueble pertenece al superficiante, con lo cual ¿es obra sobre inmueble propio? No, o es trabajo sobre inmueble ajeno. No está adaptada la ley de IVA para esta historia donde hay una disociación entre el titular del terreno y el que realiza la obra. Y acá, y como último puntito, ¿qué vamos a hacer con esta historia? ¿Esto juega como incentivo o como desincentivo? Y la verdad que no lo sé, ¿no? Porque alguien puede pensar, ¿por qué me voy a poner en un proyecto inmobiliario que está bien, blanqueo, me va, afecté hice todo, ¿sí? Se abrí la cuenta, deposité en la cuenta, los fondos se fueron afectando a un proyecto inmobiliario registrado, pero supongamos que después la empresa constructora quebró, qué sé yo, estoy inventando, ¿no? Entonces hay un riesgo por ahí económico. El blanqueo estuvo bien, pero algo pasó, no sé. O simplemente no quiero meterme en un proyecto que puede durar algún tiempo, quiero comprar algo ya terminado. Y entonces, en el artículo 71 del proyecto de ley de presupuesto se incorpora un artículo sin número. Vamos a hablar solo de este, no del blanqueo de las importaciones, porque este tiene que ver con vivienda, ¿no? Entonces, los fondos podrán destinarse a la adquisición de inmuebles usados. Y uno diría, bueno, qué suerte. Entonces, no, espero y me meto en el blanqueo de los inmuebles usados. Se supone que esto se va a aprobar, no sé, vamos a ver, no sabemos. Pero hay muchas probabilidades de que se apruebe. Pero después, cuando habla de la afectación, empiezan las dudas. Porque hay un destino exclusivo a casa habitación del declarante de los fondos y o su familia. Y sí, pero ¿cuánto tiempo?
Sí, está bien, es para mi familia, para la familia de mi hijo. Pero ¿cuánto tiempo viven ahí? ¿5 años, 10 años, 40 años? Siempre. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que estar destinado a casa habitación? Y por un plazo, además, la otra alternativa es por un plazo no inferior a 10 años, con destino exclusivo a casa habitación del locatario y o su familia. ¿Y cómo podemos en la Argentina saber que un inmueble que estamos comprando, que entramos en el blanqueo, supongamos, con este régimen extensivo de viviendas usadas, acá solo vivienda, solo vivienda, y cómo sabemos que lo vamos a alquilar por 3 años, 5 años, 7 años? Bueno, y después hay un valor de adquisición que, según mis cálculos, no está tan mal, ¿no? Porque parece ser bastante generoso, que deberá resultar igual o inferior a 2 veces el importe previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de bienes personales, que hoy estamos hablando de 30 millones de pesos, hoy, ¿no? 30 por 2, 60 millones, bueno, veremos. Y esto se actualiza, o sea, el tema del no grabado, no imponible en materia de casa habitación, es un importe que se actualiza por IPC año a año. No, y esto del puente de empleo solo está mencionado porque la ley 27679 tiene un artículo vinculado a el tema de titulares de programas sociales y empleo. Esto los que saben dicen que es muy poco probable que tenga éxito. Yo la verdad conozco nada o muy poco de temas laborales y previsionales, pero lo que dicen es que van a poder seguir percibiendo los beneficios los titulares de programas sociales y empleo, aunque digamos, sean contratados, por decirlo así, por este tipo de obras, obras comprendidas en el régimen de la ley 27.679. Bueno, no sé cómo vamos, Ricardo, pero hasta acá llegué. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y no sé si ahora se abre a preguntas o luego en el debate, pero quedo a disposición. Sobraron 3 minutos, Osvaldo, así que... ¿Cómo? Te sobraron 3 minutos, así que bueno, aparte de felicitarte por la exposición, te felicito por el respeto por los tiempos. En 3 minutos, no se puedo contar un chiste que dure 2 minutos y medio, o no, o mejor Osvaldo, vamos a ver. vamos a ser serios, Osvaldo. Buenas tardes. Hola Rubén, qué gusto saludarte. ¿Cómo Igualmente. andás? Bien, querido, bien. En primer lugar, felicitarte por la exposición y, como dijo Ricardo, por ajustarte exactamente al tiempo otorgado. Un par de cositas nomás a título de comentario, consulta, pero son casos que por ahí se presentan y bueno, hay que resolverlos. Lo del tema de los terrenos, el otro día lo estuvimos hablando por teléfono y bueno, no hay nada nuevo al respecto. Aparentemente los loteos vendrían a haber un montón de operaciones de construcción o obras de construcción, pero yo tengo mis serias dudas de que ingrese eso dentro del blanqueo como inversión en un loteo, porque en definitiva quien invierte o adquiere un lote se queda con un pedazo de tierra y no tiene una construcción arriba, si bien tiene obras de infraestructura hechas. Pero bueno, este es un tema que por ahí va a seguir la discusión. El punto está... Ese tema está previsto, es uno de los temas para hablar y puede haber distintas opiniones, pero es muy importante porque la responsabilidad también es muy grande y los peligros también. Es por eso que lo digo, claro. Nuestra responsabilidad en el asesoramiento es bastante grande al respecto y AFIP cada vez que se le ha comentado, se le ha planteado, bueno, ha salido por la tangente diciendo que no estaba previsto el régimen para la adquisición de terrenos, pero bueno, se ha quedado dentro de eso en las consultas que se hicieron en el espacio de diálogo. Pero hay un punto que es importante, que vos lo tocaste y que por ahí volvemos sobre ese para masajearlo un poco más, que es la liberación de impuestos que genera el blanqueo. Entonces, ahí hay un problema con el IVA, que a pesar de los diversos fallos de corte que existen, diciendo que la ley no distingue qué tipo de IVA, si es débito fiscal, si es crédito fiscal, sino que libera de IVA, de deudas de IVA, la Corte ya lo ha ratificado en varios fallos, con respecto a la primera ley de blanqueo, que creo que era la 26860, que tenía un artículo de liberación de IVA exactamente igual, ha sido copiado de aquel, evidentemente, exactamente igual al que hoy tiene esta ley de blanqueo.
No obstante eso, AFIP tiene instrucciones y siguen adelante en las inspecciones y en estas cuestiones operativas de actuación frente al contribuyente, diciendo que aquellos que tienen impugnación de factura por proveedores apócrifos o digamos, compras hechas a sujetos calificados como apócrifos, compras existentes, donde está probado que la transferencia de la mercadería se produce, pero lo que se cuestiona es que quien factura no es el que efectivamente entregó la mercadería, o lo mismo un servicio. En esos casos no admite la aplicación del blanqueo a la liberación de ese tipo de deuda por créditos fiscales impugnados. Mi opinión es que la AFIP está, digamos, fuera de pista con esto, porque ya hay fallos diversos, fallos de corte, donde se ha ratificado que donde esta ley no distingue, no tiene por qué distinguir la AFIP. No obstante eso, ese es un punto que puede traer sus discusiones, y entonces está en mejor situación aquel que inventó una factura en una operación irreal, en donde dijo alguna factura de favor, donde no existe ni el servicio o no existe la mercadería transferida. Está en mejor situación ese porque es una simulación, y entonces la operación no existió, que aquel que tiene problemas con su proveedor porque está calificado como apócrifo. Llegamos a ese punto de paranoia que tenemos en nuestro país y en el sistema tributario, o al menos, por lo menos, en la fiscalización. Pero bueno, más allá de eso, la ley habla de la liberación del IVA en cuanto a llamémosle una base imponible, que es igual a la suma, digamos, blanqueada o invertida en el proyecto, multiplicada por el coeficiente que surge de la división entre el monto de las ventas y el monto de la utilidad. Es decir, cuántas veces la utilidad está contenida en el importe de las ventas. Lo que no aclara si eso hay que tomarlo del balance contable o de los números impositivos, es decir, la venta real y nominal histórica y la utilidad bruta nominal histórica. No lo aclara. Con lo cual ahí tenemos una disquisición, porque si nosotros tomamos el balance que está ajustado por inflación contable, tenemos un determinado coeficiente que puede ser parecido o no al que arroje los valores históricos, pero si no tenemos que hacer el costo histórico, digamos, en una sociedad, por ejemplo, y de allí sacar cuál es la utilidad bruta histórica. Entonces, estamos en una duda si no sabemos que es aplicar un coeficiente o el otro coeficiente. Pero, bueno, ahí está, lo planteo también como un tema para charlar. Y el otro punto es que, evidentemente, en lo que vos decías de los riesgos que supone hoy ir a comprar un departamento en construcción, con los riesgos de la empresa constructora, frente a esta posibilidad de blanqueo, de adquirir un departamento usado, vamos a decir así, solo que condicionado al destino, está también la posibilidad de salir a comprar un departamento nuevo, es decir, porque justamente están hablando de la cesión que se manifiesta a través de una escritura, que generalmente la escritura viene ya tiene que estar terminado el proyecto y ya tiene que estar, digamos, tener un tiempo de finalización, o también de inversión o en un fideicomiso como adherente o como adquirente a través de un boleto de compraventa, y la unidad ya está. Entiendo que esto es aplicable, por eso lo quería ratificar con vos, Osvaldo, pero me parece que así es la cuestión. Bueno, son 2 o 3 temitas que estamos comentando que por ahí conviene volver sobre el particular, me parece. Sí. Bueno, muchas gracias, Rubén, porque todas acotaciones, comentarios y puntos muy interesantes que por ahí se pueden desarrollar también en el debate, ¿no? El tema de cómo determinar la utilidad, efectos de justamente ver cuál es el monto que quedaría eximido en materia de impuesto a valor agregado. O sea que son todos puntos muy, muy importantes, ¿no? Que los podemos tratar. Yo con el tema de la vivienda, pedir aclaración. ¿Qué sé yo? Yo la verdad, por inflación, antes que teníamos balancito, pero ahora con balance ajustado por inflación, obviamente no van a ser los mismos los porcentajes. Uno tendería a pensar
si declaro el IVA histórico, no sé, tendría que manejarme con coeficientes históricos. Bueno, no lo sé, la verdad no lo sé. Y después, sí, el tema de esta nueva posibilidad aparentemente de comprar viviendas usadas, puede ser una vivienda usada o ya terminado. Lo que pasa es que entrarían por este lado, ¿no? Me parece, por esta ampliación del régimen. A ver, por un lado es oportuno, pero por otro lado es inoportuno, porque como uno tiene una incertidumbre. Cortó. Doctor Balán, ¿nos escucha? Se le cortó. Bien. ¿Cómo seguimos ahora que se congeló el disertante? Nos vamos a comunicar ahora con el doctor. Ahí me Ahí parece estoy de que nuevo. Claro, ahí esto fue intervenido por la FIP. O sea, claro, estuve. Te No, quieren se me callar, cortó Osvaldo, te quieren callar. Me Te quieren quieren callar. callar, no a la censura, no puede ser. No, se cortó acá internet un instante, esperemos no seguir con esta inconveniente. Les cuento rapidito, pero es motivo por ahí del tema de los loteos. A mí me parece, pero es difícil, ¿no? Lo tiene que aclarar la FIP. Fíjense que están mencionados expresamente los loteos en algún lado, ¿no? En la ley 27613, de una manera un poco extraña y desprolija, cuando dice, bueno, los que vendan inmuebles o aporten o cedan derechos a sujetos, y lo encuadra como un sujeto, el tema del loteo, lo encuadra como un sujeto, o sea, lo menciona como un sujeto del artículo 53, inciso C, dice loteo con fin de urbanización. No es que no está mencionado en la ley 27613, en algún lugarcito dice loteo con fin de urbanización. Por ejemplo, en el artículo 5 de la ley 27613. Entonces, no es que no está previsto en absoluto, lo quisieron sacar de la cancha. Está previsto el tema del loteo, pero de una manera indirecta. Con lo cual, yo no sé si esto sirve para, de alguna manera, reafirmar, no digo reafirmar, pero como un argumento de que podrían encararse el tema de loteos, o que estaría, por otro lado, que es obra de infraestructura, ¿no? Las obras de infraestructura son obras, o sea, una obra de infraestructura califica dentro del artículo 4 del decreto reglamentario, porque obras de infraestructura son las que requieren aprobación, denuncia o habilitación por organismos pertinentes. Y este tipo de obra de infraestructura, conexiones de gas, de electricidad, etc., lo que fuese, cloacas, requieren aprobación, denuncia o habilitación. Con lo cual, la verdad, lo mejor, y de todas formas, y creo que eso sí tiene que ser una recomendación a esta altura del partido, es que, no sé, por sí o por no, sepamos qué es lo que ocurre con los loteos. Porque si no es, no sé, tirarse a la pileta con opiniones que en doctrina son válidas y son no coincidentes. Entonces, hablando de recomendaciones, creo que esa va, y vamos a ver qué opina el resto, si hay mayores opiniones con respecto al tema de los loteos, que es muy importante. Hay muchos lugares en el país que están con el tema de loteos y muchas inversiones en materia de loteos. Acá me dice la conexión es inestable, pero que no se vaya de nuevo. Creo que es No sé buena si... la oportunidad, Osvaldo, para adherirlo, incluirlo dentro de las recomendaciones, esto que estamos hablando, porque en definitiva es un punto importante y no está totalmente clarificado. Por lo cual yo mocionaría, por si se puede colocar esto dentro de las recomendaciones. No digo lo de el cálculo de la venta o el coeficiente, que tampoco está aclarado, pero son cuestiones que merecería aclararse si vamos a decir algo del tema del blanqueo.
Sí, qué sé yo. Por ejemplo, alguna cuestión que no se aclaró, pero se dice que sí, es el tema de inversiones indirectas como aportes a una sociedad y la sociedad es la que invierte, ¿no? Porque cuando dice por ejemplo y deja abierta la posibilidad, qué tipo de, a ver, ¿quién estaría exento si vamos a la exención? Está bien, eso para el tema de exención, por ejemplo, en bienes personales, la sociedad en su carácter de responsable sustituto. Pero bueno, eso tampoco no se aclaró en una primera etapa y ahora no sé si vale la pena volver a mencionarlo. Y seguramente a ustedes se les va a ocurrir algún otro punto de lo que hemos hablado que podría incorporarse como recomendaciones y a plantear, ¿no? No sé si el tema de los monotributistas, porque ¿por qué no lo pusieron? ¿No? La verdad lo podían poner y aclararlo, no dejarlo ahí como una duda. Perdón, Osvaldo, bueno, yo estoy tomando nota de las recomendaciones. Aclaro por si lo viste antes en el cronograma, bueno, por un problema personal no pudo estar Nancy Eterovich, que era quien estaba como relatora. Bueno, yo soy Gabriela Farisano. Hola Gabriela, Bueno, un gusto saludarte. ¿qué tal, Osvaldo? Bueno, mira, quería comentarte el tema de los loteos con fines de urbanización, porque esa consulta, Ricardo, ya me la he hecho varias veces, la hemos elevado como consulta, y en el último EDI que se hizo en Mendoza en el mes de mayo, fue planteada esa consulta y lo llevaron como tarea la gente de AFIP para dar una respuesta al respecto. No tuvimos una respuesta, pero ellos están en conocimiento de que la intención la teníamos de que se amplíe y los incluya a los loteos. Así que creo que es muy importante reforzarlo ahora porque es una nueva oportunidad y ante cambios de funcionarios que les quede la consulta que se había instaurado en el mes de mayo. Así que esa lo tomamos nota como para transmitirlo como inquietud. Me parece, me gustaría también someterlo a debate, importante el tema de que no se podían blanquear portfolios. ¿Por qué no aprovechamos si solicitamos también que se amplíe para que puedan, digamos, exteriorizar no solo moneda extranjera, sino bienes que tengan en el exterior o títulos? Cuando se termine el dólar soja, el 30/9 terminamos el dólar soja y tenemos un mes para trabajar con el blanqueo. Y sí, porque si no va a fracasar en parte mucho, va a fracasar el blanqueo de aquellos que tienen cuentas en el exterior no declaradas, porque en la mayoría de los casos son portfolios. Entonces, es algo que yo no sé si pueden hacer algo por qué vía, pero la verdad que tendrían que contemplarlo. En la ley no está. Está bien, podemos pedir que se amplíe. Sí. ¿Cómo? Yo no debería hablar, pero lo planteo. Me va a retar ahí Bernardo. No, yo creo que a esta altura y con la inestabilidad que hay en el país, ya el plazo este de noviembre es totalmente exiguo, o sea, va a volver a fracasar el blanqueo. Y no sé si este es el lugar como para solicitarlo. O por lo menos ponerlo entre las cuestiones a debate, es el plazo del primer vencimiento, porque está ya estudiado, el que no entra el 5% no entra más. Entonces, bueno, va directamente a fracasar de nuevo esto. Podemos Sí, pedir una sí. ampliación del plazo. Lo Es agregamos muy como excelente. una Sí, hay mucha recomendación. gente que no empezó entre que quieran hacer algo y el plazo está a la vuelta de la esquina, no falta nada. Ya estamos hablando de menos de 2 meses y todo lleva su tiempo. Con lo cual, de nuevo, un montón de gente puede quedar afuera por el plazo exiguo. Entonces, a mí también me llamó la atención esto de solo, será, no sé, motivo recaudatorio, no sé por qué lo habrán puesto, pero es de nuevo exiguo este plazo del 19 de noviembre. Les Acá pidió la recuerdo que ese palabra plazo, Nelson Bilbao. Ese plazo viene por ley. claro,
Haría falta otra ley. Bueno, pero como inquietud, es una inquietud, ¿no? Que están en plaza y que si quieren que el blanqueo sea lo más exitoso posible, tendrían que pensar, ¿no? De qué hacer con eso. Hola. ¿Estamos? Sí, quería comentar lo siguiente. Se hace el depósito, el blanqueo, se hace la construcción, se utiliza un vehículo, pongamos un fideicomiso, por poner algo, el fiduciante hace la inversión, pero posteriormente por las vicisitudes propias de la obra, lo que se previó en un inicio, se hicieron economías en la obra y el administrador, el fiduciario del fideicomiso dice, bueno, la obra está terminada y ahorramos un 10% de lo previsto, de lo que habíamos presupuestado hace 2 años atrás. El que exteriorizó la moneda, ¿qué hace con ese sobrante? ¿Qué destino le puede dar? ¿Cuál es la situación? ¿Está contemplado algo? Porque acertar creo que tiene que ser mago. Dentro de 2 años saber si lo que se presupuestó, bueno, le puede faltar, sobrar. Si le falta tendrá que poner dineros ya regularizados, si no, no terminará la obra. Pero ¿y si le sobró al que hizo el depósito inicial, estimó $100.000, después resultó que iban a invertir ese proyecto, salió 90.000? ¿Qué hace? ¿Cómo se soluciona el tema? Yo por lo que pude ver, está muy buena la acotación, la pregunta, el caso, pero obviamente que no está contemplado. O sea que el legislador o el reglamentador no se imagina todas las situaciones y esto no está previsto. Lo que sí está previsto es que si los fondos estaban acreditados en la cuenta y se aplicaron a un desarrollo, un proyecto inmobiliario aprobado, el blanqueo está perfecto, pero que pueda haber un remanente que se reintegre, la verdad que no está previsto cómo se trataría. Eso no. No sé si da como para preguntarlo, porque tampoco es lo más frecuente, ¿no? Que sobre. Pero bueno, puede llegar a ocurrir. El que el blanqueo no resulta afectado, pues se cumplieron con los requisitos que se establecen, o sea, el depósito en la cuenta y la aplicación de los fondos. Ahora, si después un sobrante esa aplicación de fondos, no está previsto el tratamiento. Diego. Sí, ¿qué tal? Una consulta para el doctor Balán. Si ve viable la aplicación de la figura del blanqueo en el caso de una sociedad anónima constructora que vende directamente, no con fideicomisos, y blanquea fondos propios para destinarlo a la realización de una obra propia que después va a vender. Ese tema en realidad, a ver, si cumple con los requisitos del proyecto y todo lo demás, acá lo que pasa es que sería el mismo, o sea, tendría la doble condición de que está blanqueando y es el que desarrolla la obra. Eso no está previsto. Creo que lo plantea también el colega Gustavo Gómez en el artículo que salió ahora, hace 2 días, publicado en el Repar, y él también plantea de que no habría, digamos, restricción, pero pide o considera que tal vez debería aclararse, ¿no? Donde hay una coincidencia entre el que blanquea y el constructor, ¿no? Hola, doctor Osvaldo. Mi nombre es Agustina. Le voy a leer algunas de las consultas que hay en el chat. Silvia sonamos. Rodríguez nos pregunta si existe una obra que se encuentra en proceso o inicio de construcción, debería inscribirse en AFIP para acceder al blanqueo. Perdón, si una obra que está en proceso de construcción se debería inscribir. Debería inscribirse en AFIP
para que proceda el blanqueo? No, yo creo que la pregunta tiene que ver con si califica o no califica ese proyecto de construcción, ese proyecto inmobiliario, para lo cual los requisitos son los que tratamos de repasar rápidamente en la charla, ¿no? Que tiene que ser una obra que al 12 de marzo del año 2021 tuviera o tuviese un grado de avance inferior al 50%, calculo que sí, y bueno, inscribirla significa que tiene que tener el REPI, ¿no es cierto? El famoso registro de proyectos inmobiliarios, y cumplir con toda la normativa que exige el fisco y lo que pide el tema del sistema, del aplicativo, los elementos que hay que suministrar, y no veo inconveniente, ¿no? Porque si entendí bien la pregunta. Porque me habla de una obra en construcción. Sí. Sí, exacto. Y bueno, quiere decir que ya Silvia, está en... ella hizo más preguntas ahí en el chat, si quiere habilitar su micrófono. Silvia Rodríguez, ¿estás del otro lado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, Buenas tardes. en realidad por ahí escribí un poco apurado. Sí, la idea es que, digamos, la obra se está por iniciar, lo único que se pidieron recién los permisos, y si digamos, es un fideicomiso y digamos, habría que hacer todo el trámite para que sea considerado dentro de las obras que se puedan blanquear, y después sería el fiduciante el que blanquearía esa, digamos, Nadie el dinero. nadie va a invertir nada. Ahora hay muchísimo marketing, ¿no? Muchísima comercialización, y todas las empresas constructoras, bueno, con proyectos que están aprobados, ¿no? Yo dice proyecto aprobado es que consiga el REPI, ¿no es cierto? Que se inscriba en el REPI, y ahí le piden toda una cantidad de datos, y nadie va a invertir hasta que no tiene el REPI la empresa o el fideicomiso o quien sea previamente. Bueno, también esto para los inversores también requiere, aquellos que van a blanquear, que vean bien y que averigüen bien todos digamos, los datos de la obra, y si, bueno, qué gente es lo mismo que siempre, pero más grave que en otras oportunidades, o más delicado, porque hay un monto a regularizar o a blanquear, ¿no? Claro, por eso. No, quería saber si, aunque, digamos, la obra se debería, o sea, se inscribe y se debería, digamos, iniciar antes de la fecha del tope para depositar el dinero por parte de los que lo van a blanquear, digamos. O sea, si la obra, por ejemplo, empieza en diciembre, pero ya el proyecto está aprobado antes, no habría problema. Yo supongo que no. Lo que pide, digamos, la AFIP es digamos, la aprobación. O sea, tiene que tener una aprobación, obviamente, municipal, de que esta obra eso está lo tiene. aprobada. Sí, está aprobada la obra. Está Y aprobado, bueno, está el informar el proyecto ya, domicilio, cuál va a ser final. el domicilio del inmueble, todo. todos los datos que va a pedir la AFIP en función a la aprobación de la obra. Y una vez que la AFIP otorga, digamos, lo inscribe, está inscripto, y bueno, ya tiene el REPI, y a partir de ahí empieza el tema de los inversores. Claro, o sea, ahí los inversores depositarían el dinero para adquirir en esa obra, no habría problema. Entiendo que no. O sea, acá es una cuestión de tiempos por ahí que queda ahí como diciendo, bueno, digamos, si el proyecto ya está, digamos, ya ahí, por más que inicie, a lo mejor después de, qué sé yo, que inicie el 25 de noviembre, y un inversor depositó antes de esa fecha los fondos, blanquearía el 5, y después iría trasladando los fondos a la construcción en la medida del avance. Sí, en realidad la fecha es también la fecha de finalización, ¿no? O sea, cuando termina, pero la fecha de inicio, en la medida que tenga los planos y todos los proyectos aprobados, entiendo que eso es lo válido, ¿no? Bien. Y después, ya que yo hice 2 o 3 preguntitas, si me permiten, termino con mi intervención. Entonces, digamos, ¿se va a requerir para ir trasladando los fondos que están depositados al avance de la obra? ¿Se va a requerir algo, digamos, algún comprobante de algo?
se supone que el desarrollista o el constructor tiene que ir informando, o deberá ir informando el tema del avance de la obra. ¿Eso lo debe informar a la FIP o tiene que armar alguna documentación, digamos, como para que después no haya problema cuando quieran transferir esos fondos? Eso porque no lo veo muy claro. Aparentemente, por la parte operativa, tiene que ir informando a la FIP el avance, digamos, esto entra en el paquete informativo, en el REPI, porque Sí. además las inversiones, una vez realizadas las inversiones, bueno, también tiene que generar el copy respectivo, o sea que hay que ver un poquito que se habilitaba ahora el tema de los registros, qué es lo que está pidiendo el aplicativo. Yo sinceramente no entré en el aplicativo. Claro. ¿Qué te pide exactamente el aplicativo? Si tenés la obra registrada, que creo que pide un montón de cosas, ¿no? Primero el Sí, tema yo tengo del uno que domicilio. está. Sí, yo ya registré una obra, pero antes, en el periodo anterior, digamos que en ese momento la obra tenía un 10%. Bueno, ahora ya la obra avanzó un montón y digamos, ahí ya se hizo esa Silvia, inscripción. discúlpame, para ir redondeando, porque tenemos dos preguntas más y nos quedan Sí. escasos 12 minutos para Que terminar. redondear las Perdón. propuestas. Sí. Perdón. No solamente eso, si digamos que si una obra ya estaba inscripta en su momento cuando se inició este blanqueo, antes de la prórroga, digamos, ahora no requiere que se vuelva a inscribir o sí, eso era la otra pregunta. No, si ya está inscrita Ya en el tiene registro, el número. no la va a inscribir de nuevo. No hace falta reinscribir nada. Me habían comentado algo así, por esa pregunta. Bueno, gracias. No sé, salvo que operativamente. Perdón, tenemos no dos existe. preguntitas para hacerlas Sí, rápido. avanzamos. Gracias. Bueno, José Sánchez nos pregunta si el que blanquea es la misma empresa constructora y destina un sector de la construcción a bien de uso, podría además tener el beneficio del 24.1 de la ley de IVA. Dale, porque es mi vicepresidente. ¿Cómo? Es mi vicepresidente. Una Ah, pregunta bueno. capciosa. Es mi vicepresidente. Por favor, respóndanle. No. Buenas tardes, Osvaldo. Perdón. Buenas tardes, Sí. Osvaldo. Hola, buenas tardes. Buenas Si la tardes, pregunta- José. Hola, presidenta, un gusto escucharte. Puntualmente, Osvaldo, saber si se puede acumular un segundo beneficio, que es el agregado al 24 del saldo técnico, la devolución. No veo que haya ninguna... No, yo no veo ninguna restricción. O sea, la verdad que es la primera vez que me preguntan este tema, pero puede darse, obviamente, esta alternativa de la devolución de los créditos fiscales, digamos, para este tema de bienes de capital o obras, en la medida que se cumplan todas las condiciones que estableció la norma, la reforma de la ley 27430, en función a este tema del artículo agregado al 24 de la ley de IVA, con este régimen bastante particular de devolución de créditos fiscales. Pero yo no veo que aquel que esté en esta regularización de moneda extranjera o nacional no declarada no pueda gozar de ese beneficio, porque no está ni previsto en absoluto algún tipo de limitación. Gracias, Osvaldo. No, al contrario. Y la última pregunta de Matías Fernández. Pregunta su opinión acerca del texto de la norma en un punto que dice que habla sobre una denuncia. Pregunta si es necesario adjuntar en la denuncia en algún tipo de momento. ¿Qué denuncia? Habla de... ¿Denuncia? Sí. ¿Denuncia o renuncia? El ¿Denuncia texto o de la renuncia? norma que dice que deba denunciarse. ¿Está Matías? Que deba denunciarse. ¿Está Matías Pero yo conectado? no recuerdo a qué punto de la norma, no la tengo acá a mano, cuál es el punto exacto donde dice eso de deba denunciarse. No lo recuerdo. Si... Acá nos aclara que habla de la ley de incentivo. Del incentivo, de la ley de incentivos. Matías, ¿no podés prender tu micrófono?
para entenderte un poco mejor tu consulta. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Perfecto, buenas tardes. Bueno, no, yo estaba haciendo hincapié en la ley de incentivo. Por eso, que es el título 1. En el título 1 habla de obras que deban denunciarse específicamente. Y mi pregunta era, ¿qué pasa si en la realidad no se denuncia? Porque, y ahí era también, además de la opinión, la pregunta, ¿en algún requisito exige la denuncia en las resoluciones posteriores? A ver, ¿se está refiriendo a que deban denunciarse ante la autoridad de aplicación para que, o organismos pertinentes? Es la definición de obra, o sea, obra son las construcciones, ampliaciones y refacciones que deban denunciarse. Claro, que deban denunciarse se refiere a que exista la obligatoriedad de denunciarlas antes de hacerlas, si no estaría infringiendo una normativa que obliga, a ver, si yo voy a construir mi propia casa, bueno, debo denunciarlo, no puedo hacer mi casa y no denunciarlo. Me parece que se está refiriendo a que requieren o se solicita o es imprescindible su denuncia porque así es requerido por las normas edilicias respectivas. Me parece que se refiere eso, a que se refiere a eso, esa expresión que deban denunciarse. ¿Sí? Como que... Sí, coincido. Mi opinión era qué pasaba en una refacción, por ejemplo, si no se denunciaba. O sea, no entraría entonces... Para mí no entra, pueden ser perfecto. dos cosas. Que no se denuncie porque no corresponda, porque yo hago una refacción y la verdad que no tiene carácter de obra, que no corresponda, que se, ¿no? Arreglo mi departamento y bueno, no corresponde que haga una denuncia, porque bueno, amplié el baño, qué sé yo, eso no es obra. Y por otro lado, si es obra y correspondía ser denunciada y no lo hice, para mí no entró, entonces no entraría en el... No cumplí con el requisito de la denuncia. Tengo más de un problema ahí, además de blanqueo, que hice una construcción irregular. Sí, perfecto, aclarado. Muchas gracias. Bueno, no, al contrario. Bueno, si están de acuerdo, hacemos un repaso entonces de las recomendaciones, así lo chequeamos, Osvaldo, si están de acuerdo para que queden como recomendaciones de las jornadas. Entonces, el primer punto a recomendar sería la ampliación del plazo para el beneficio, o sea, el primer tramo cuyo vencimiento ocurría en el mes de noviembre del 2022, habría que pedir una reprogramación de ese plazo, que obviamente es por ley, con lo cual habría que hacerlo cuanto antes. ¿Mm? Bien, ¿están todos de acuerdo con esa recomendación? Bien, segundo, el tema es si se puede ampliar el tema de los portfolios, para que no solo se pueda blanquear moneda extranjera, sino también títulos que hay en el exterior. Entiendo, en ese edit de mayo se habló sobre los beneficios del blanqueo teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, considerándolo un puente al empleo, o sea, como una fuente generadora del empleo. Entonces, bajo esa óptica, tratar de decir, para que sea eficiente, ¿qué necesitamos para que realmente sea productivo el blanqueo? Ampliar el plazo, en este caso, ampliar lo que se puede blanquear, que sería no solo moneda extranjera, sino que incluya los portfolios. Sí. Lo agregamos. De cripto, bien. Sí, todo, genérico. Bien. Después, otra recomendación, instar a las provincias que no están adheridas a que se adhieran al blanqueo. Eso yo creo que la nación lo puede hacer y esto favorecería muchísimo, porque ya ha ocurrido casos de blanqueo que después la provincia lo grabó con ingresos brutos. ¿Está? Bien.
Después, bueno, que finalmente aclaren qué entienden por loteos con no que entienden, si los loteos con fines de urbanización encuadran dentro del blanqueo, de igual manera lo que dijeron de construcciones hechas sobre derechos de superficie. Esa sería otra propuesta. Bien, la situación de los monotributistas que invierten en proyectos inmobiliarios, esa sería otra propuesta. Y no lo voy a dejar afuera, José Sánchez. La propuesta es si se puede acumular un segundo beneficio. O sea, si la empresa que construye como bien de uso puede solicitar un beneficio también en el IVA. Después, la devolución del saldo técnico de exacto. IVA del 24.1 de la ley de IVA. Exacto. Y claro, o sea, no se está encuentra... prohibido eso. No Sí. está prohibido en No la está ley de prohibido. blanqueo. Entonces, ¿la recomendación cuál sería? O sea, ¿es o pedir ¿Qué a FIP que hacemos? se expida ¿Consulta, recomendación o nada? Escuché el nada. ¿Nos basamos en que si no está prohibido, está permitido? Y yo creería que sí. podría ser interpretar? Y es una interpretación de la jornada, pero no es una recomendación. Se concluye eso, pero no se recomienda. En lugar de recomendación, ponerlo como una interpretación. Sí, como que se interpretó eso, se concluyó, pero no para los fines de las recomendaciones. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Osvaldo, ¿te parece bien ponerlo como interpretación? A mí me parece perfecto, porque parecería que no hay limitación, pero por las dudas estaría bueno ponerlo como interpretación. Sí, sí. Bien. También me parece muy importante lo que mencionó Diego del tema de las empresas constructoras que hacen blanqueo de sus propios recursos, y eso me parece que le debiéramos dar el mismo tratamiento que mencionaba Bernardo, en el sentido de recomendar, no pedir que lo interpreten, porque no está prohibido específicamente, o sea, lo mencionaríamos como una recomendación, no como una interpretación de la FIP. Por lo menos así pienso al respecto. Bueno, y lo último pregunto si les parece, bajo el mismo criterio, si consultar cómo determinar la utilidad en el caso de venta, que era lo que había planteado Rubén Rubiolo, si lo consultamos o no, o lo dejamos a nuestro criterio. Rubén, no sé si estás. Sí, yo creo que nosotros no tenemos que consultar en las jornadas. Me parece a mí que o afirmamos o no decimos nada. Eso. El tema es que justamente lo que, si uno cree que necesita solicitar una aclaración en cuanto a la reglamentación, en cuanto a la normativa, debiera decirse a lo mejor que la resolución prevea de qué manera, si se hace en base a los números históricos, al balance, qué sé yo, porque puede ser también otro tipo de ente que nos lleve contabilidad y demás. Pero me parece a mí que es un punto que debiera haber estado previsto en la reglamentación y no lo está. Quizá podría decirse, en definitiva, solicitar o que la reglamentación aclare o que la reglamentación establezca que, digamos, cómo se calcula, si en base a los valores históricos o en base a los valores ajustados del balance comercial. Me parece a mí que eso podría ser. Bien. Bueno, creo que quedaron Tengo todo cubiertos anotado. todos los temas. Si no hay ninguna acotación, creo que cumplimos con los tiempos, así que bueno, agradecerle la presencia, agradecerle acá al disertante y a todos los que están acá presentes y a los que están vía digital. Así que bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer haber participado. Los vamos a invitar ahora sí a salir y a tomar un break. Gracias.